con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. La palabra del Señor dice así, hermanos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ayúdeme a orar. Señor, qué gran privilegio es pararse uno delante de tu iglesia, de tu pueblo, de tus escogidos y predicar. Es un privilegio, Señor, que es muy grande para un hombre. Pero a ti te ha placido, Señor, que los hombres anuncien el Evangelio. Conlleva una gran responsabilidad hablar en tu nombre. Decir así dice el Señor desde el púlpito, trazando y citando las Escrituras, es una gran responsabilidad. Que nunca lo tomemos a la ligera, Señor, los que subimos a este lugar, sino con reverencia, con temor, nos presentemos a ti con temblor. Habiendo pasado un tiempo de estudio, de oración, de comunión, rogándote, Padre, hallar gracia delante de tu pueblo, para que tu palabra sea predicada, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día tan especial en que nos permites reunirnos. Un día en que alrededor del mundo se habla de tu pasión, de tu muerte en la cruz. Hoy estamos aquí para adorarte, darte la gloria. Hemos cantado, Señor, hermosos himnos que nos recuerdan el Evangelio, que nos recuerdan la cruz, el sacrificio, la justificación. Ahora, Señor, nos disponemos a oír tu palabra. Ayúdanos, Padre. Solamente tú eres digno de gloria, de adoración, porque tú eres aquel amigo que puso su vida por sus amigos en la cruz. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Sean bienvenidos. ¿Alguien nos está visitando hoy por primera vez? ¿Alguien que nos está visitando por primera vez? ¿No? ¿Sí? Hermanos, tienen que invitar gente nueva a la iglesia, por favor. Especialmente en un día tan importante como hoy. Si no lo hizo hoy, por lo menos el domingo, sí, que es domingo de resurrección. Traiga un amigo, un compañero de trabajo, alguien. Sabe que estas épocas la gente está sensible. Yo me convertí en una Semana Santa. No sé, el ambiente, la época te pone sensible, te pone como receptivo. Y me invitaron a un servicio de Semana Santa y ahí el Señor habló a mi corazón. Así que aproveche estas fechas. Estaba escuchando a una persona decir que había vivido muy lejos de Dios por muchos años y que todo eso cambió cuando simple y sencillamente una persona conocida le invitó a la iglesia. Así de fácil. O sea, ni sabía de la iglesia, ni del evangelio, ni nada, hasta que un día alguien se atrevió y le dijo: hey, te invito a la iglesia. Y a partir de ahí el Señor le salvó y cambió su vida para siempre. Nuestro sermón el día de hoy, hermanos, se titula Consumado es. Tetelestai, en griego. Hay dos semanas muy particulares en el año, hermanos. Una es aquella que va de Navidad a Año Nuevo. Esta semana es muy peculiar. Se le conoce como la semana muerta en el mundo. Se le llama así porque es una semana en que casi uno ya no hace nada. Pasa descansando todos esos 8 días desde el 24 de diciembre hasta el 31. Y esa semana tiene esa peculiaridad. Es como de pereza, como que uno no hace nada, como que hasta se te olvida qué día es, si es 26 o 27. Andas perdido porque anda uno enfiestado y con mucha celebración. La otra semana, hermanos, bien importante en el año es la semana que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, que es lo que se conoce como la Semana Santa. Algunos le llaman también la Semana Mayor
otros le llaman la semana de la pasión de Cristo. Esa es la semana en la que estamos ahora. Estamos hoy en Viernes Santo. Esa semana cada día tiene un nombre. Por ejemplo, comienza con Domingo de Ramos. Anoche fue Jueves Santo porque se celebra la última cena. Jesús ora en Getsemaní y es arrestado. Y luego hoy es el día de la crucifixión de Cristo. Viernes Santo se le conoce en la tradición y el domingo se conoce como Domingo de Resurrección. Esta semana, hermanos, en el calendario litúrgico de la iglesia en sí no fue diseñada para tomar vacaciones. No fue ese el propósito con el que la iglesia comenzó a celebrar esta semana, sino como una semana de retiro espiritual, de reflexión, de ayuno, de meditación, de precisamente meditar en la obra que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. En inglés le llaman Good Friday a este día, ¿no? El viernes bueno, un buen viernes. Aquí, hermanos, surge una pregunta interesante y la pregunta es, ¿por qué se le llama Viernes Santo o Viernes Bueno a este día si para Jesús fue un día de sufrimiento? Bueno, la realidad, hermanos, es que para Jesús no fue necesariamente un día bueno en el sentido de bueno, porque fue un día de dolor, fue un día de mucho sufrimiento, pero es bueno en el sentido de que es bueno para nosotros, para los que nos beneficiamos del sacrificio de Cristo. Por eso es un buen viernes. Fue un día de contrastes el Viernes Santo. Por un lado, un día de profundo dolor para Jesús, pero por otro lado, de profundo gozo para los pecadores, que seríamos salvos a través de ese sacrificio. Por un lado, un día de oscuridad, de tinieblas que incluso literalmente cubrieron la tierra en las últimas 3 horas de agonía de Jesús en la cruz, pero también un día que anunciaba la entrada de pecadores al reino de la luz admirable de Dios. Por un lado, un día que parecía el fin para Cristo, el fin de su vida y el fin de su ministerio en la tierra, pero por otro lado, un día que más bien comenzaba y marcando un comienzo de la iglesia. El día en que Cristo, después de su resurrección y de su estancia con los discípulos, 40 días, les iba a comisionar para que llevaran el evangelio a todo el mundo. No era el fin entonces, más bien fue el comienzo de la iglesia y de la evangelización del mundo. En pocas palabras, hermanos, consumado es, aparentemente quiere decir que todo ha terminado, porque eso es lo que significa, pero en realidad, en otro sentido, más bien significaba que todo había comenzado. Porque acuérdese que en el Génesis tenemos en la creación, el inicio de las cosas, y en el Evangelio tenemos la recreación. El hacer nuevas todas las cosas otra vez por medio del Evangelio. Es precisamente por eso que somos llamados nuevas criaturas en Cristo. El día de hoy, hermanos, vamos a ver 3 cosas basado en Juan, capítulo 19, versículo 30. Estos 3 puntos son los que quiero que meditemos el día de hoy. En primer lugar, ¿qué quiere decir consumado es? En segundo lugar, ¿qué fue lo que se consumó en la cruz? Y en tercer lugar, ¿qué significa consumado es en la práctica? El punto 1 y el último se parecen un poco. El uno es un poco más teológico, el último es un poco más práctico. Como para que tú digas, ok, entiendo qué es lo que se espera de mí detrás de la frase consumado es. Veamos el primer punto. ¿Qué quiere decir consumado es? Y leemos una vez más Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta, hermano, es una de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz antes de morir. Son palabras solemnes. Las palabras finales de una persona que está a punto de morir son palabras que se caracterizan por ser sinceras, por estar alejadas de la hipocresía. Reflejan con precisión los verdaderos sentimientos, creencias e intenciones de una persona. Son sus últimas palabras antes de morir. A lo largo de la historia, muchos incrédulos han dejado registradas sus palabras en algunos libros. Y cuando leemos esas últimas palabras de muchos de ellos, encontramos que eran palabras llenas de miedo, palabras llenas de angustia, de desesperanza. Por ejemplo, Napoleón dijo lo siguiente en su lecho de muerte. Dijo: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comido de gusanos. Tal es el destino que le espera pronto al gran Napoleón. Gandhi, este renombrado líder religioso del hinduismo, antes de morir dijo lo siguiente. Dijo: mis días están contados, es poco probable que viva mucho tiempo más, tal vez un año o un poco más. Dijo: por primera vez en 50 años me encuentro en un Senegal descorazonador. Todo a mi alrededor es oscuridad. Dicen que cuando Karl Marx estaba muriendo en su cuarto, le preguntaron cuáles eran sus últimas palabras. Y muy enojado, este hombre corrió a la gente del cuarto y les dijo: salgan de mi cuarto, las últimas palabras son para aquellos que no dijeron lo suficiente. Obviamente estaba mal, ¿no? Cristo refuta a Karl Marx porque las palabras de Cristo antes de morir son consideradas, hermanos, unas de las frases más hermosas a lo largo de la historia, una de las expresiones más bellas y con una profundidad que se podría escribir un libro detrás de cada una de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. Todos los hombres, hermano, al morir seguramente dejaremos algún pendiente, alguna cosa que dejaremos pendiente, alguna cosa que tuvimos que haber dicho y no dijimos, algún trabajo que quizás tuvimos que haber hecho y no lo hicimos. Me gusta leer mucho biografías de predicadores y me llama mucho la atención que he leído sobre muchos predicadores que la semana que murieron, una de las cosas que encontraron sobre el escritorio de ellos fue su sermón que estaban preparando para el domingo. Y ya no lo terminaron. Porque usted sabe, eso uno como predicador se dedica a hacer sermones. Si yo muero el viernes, un viernes por ejemplo, lo más seguro es que en el escritorio van a encontrar todas mis notas del sermón que yo estaba preparando para el domingo. Los seres humanos, es bien difícil que al morir podamos decir consumado es decir, todo está terminado, todo lo que tenía que hacer lo hice y todo lo que tenía que decir lo dije. No, algo va a quedar pendiente. Pero Cristo pudo decir consumado es con autoridad, todo está terminado, porque resulta que toda la obra que el Padre le había encomendado hacer la terminó. Y espero al terminar el sermón hoy usted pueda comprender esto. Esta frase consumado es, como aparece en nuestras Biblias en español, o tetelestai, como aparece en el griego, o consumatum est en el latín, es una frase bien interesante, especialmente si la miramos en el griego, que fue el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Tetelestai tenía muchos significados en el mundo antiguo cuando se usaba. Consumado es, por ejemplo, para mencionarle varias de las aplicaciones de esta palabra, quería decir en algún sentido paz entre dos partes. Se usaba para decir que dos partes estaban en paz después de que arreglaban un problema, estas dos partes. Ya fuera una deuda o fuera un disgusto, estas dos partes quedaban en paz. Se podía usar esa frase, tetelestai. Y esto es exactamente lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo vino a
hacer la paz entre Dios y el hombre. Mire lo que dice uno de los versículos más hermosos de la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tetelestai. Esta es una de las aplicaciones de los usos de tetelestai. Hacer la paz entre dos partes, reconciliar a dos partes, ya sea que había un disgusto por algún problema o por alguna deuda. Consumado es, fue un grito, hermanos, de Cristo en la cruz, con el cual también estaba diciendo todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre mí se han cumplido. Cristo, hermanos, es el cumplimiento más exacto del lenguaje profético del Antiguo Testamento. Es increíble la cantidad de profecías que nosotros encontramos cumplidas, hermano, en Cristo. Por ejemplo, consumado es, significa que la simiente de la mujer que se prometió en el Génesis que iba a tener un hijo, finalmente había aplastado la cabeza de la serpiente. Por eso lo miramos herido en la cruz, porque todas esas heridas representan la mordedura de la serpiente, porque mientras la serpiente lo iba a morder en el calcañar, él iba a aplastar a la serpiente en la cabeza. Consumado es, también significa que este es el cordero, el verdadero cordero de Abel, sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Así como el cordero de Abel fue ofrecido con fe, y por eso es que su ofrenda fue aceptada en comparación con la de Caín. Cuando Cristo dice consumado es, también es el cumplimiento de aquel pasaje que dice que una serpiente de bronce iba a ser levantada en el desierto para que todos aquellos que habían sido mordidos por las serpientes ardientes miraran a esa serpiente de bronce y fueran sanados. Cristo estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de esa palabra. Miradme a mí. Miradme y sed salvos, ¿no? Hay un pasaje en Isaías bien hermoso que dice, miradme y sed salvos, todos los términos de la tierra. Es el pasaje con el que se convirtió Spurgeon. Cuando escuchó ese sermón, dado por cierto por un hermano que ni era el pastor, porque ese día el pastor no pudo ir a la iglesia por una nevada terrible que no lo dejó llegar, dice que Spurgeon sintió que esa palabra, mirad a mí, sed salvos, fue como algo que traspasó su corazón. Que la palabra de Dios, hermano, tiene poder para salvarnos. Amén. Consumado es, también significa que los cardos y las espinas que produjo la tierra a causa de la maldición, ahora estaban ceñidas en la cruz del Salvador. Y muchas otras profecías que yo le podría citar, que consumado es, significa todo esto se ha cumplido. Por ejemplo, se profetizó de qué tribu vendría, Génesis 49:10, que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que nacería en Belén, Miqueas 5:2, que sería despreciado por los hombres, Isaías 53:3, que sería traicionado por uno de los suyos, Salmo 41:9, que sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, que en su juicio se quedaría en silencio, Isaías 53:7, que sus manos y sus pies serían perforados, Salmo 22:16. Que se burlarían de él, Salmo 22, 6 al 8, que sería crucificado con malhechores, Isaías 53:12, que le darían a beber vinagre, Salmo 69:21, que su costado sería traspasado, Zacarías 12:10, que lo desnudarían y repartirían su ropa, Salmo 22:18. Si ve, la frase es corta, pero la frase tiene un profundo significado. Consumado es, no fue un grito de derrota, fue un grito de victoria. No dijo, estoy acabado. Dijo, todo se ha acabado. Por eso en inglés no es unfinished, sino it is finished. Se acabó, se terminó. Muchos lo vieron morir y pensaron que todo terminó. Incluso sus mismos discípulos estaban confundidos. Los ángeles seguramente se admiraban porque ellos habían venido a anunciar su nacimiento. El diablo estaba confundido, el pueblo se burlaba de él, mirándolo en la cruz pensando que verdaderamente todo había terminado. Pero Jesús no estaba diciendo,
estoy vencido. No es eso. No estaba diciendo, no pude más. No. No era un lamento, no era una queja. Era una declaración con autoridad de que en él se habían cumplido todas esas profecías que lo anunciaban. Consumado es, era una frase típica de un sirviente. Cuando un señor mandaba a un esclavo a hacer un trabajo, a hacer una tarea, una de las frases que podía usar era consumado es, tetelestai, tarea cumplida, misión cumplida, ya está, lo logré, he terminado. Cristo es el siervo de Dios que obedeció al Padre e hizo todo lo que el Padre le mandó. Consumado es, era la frase que también se utilizaba en el comercio, cuando una deuda era saldada. Se sellaba un documento diciendo, esta deuda está pagada, esta deuda no se puede cobrar más. Imagínate que le debes al banco mucho dinero y esa deuda te tiene agobiado. Te tiene estresado esa deuda, pero un día recibes una carta con un statement del banco, lo abres, piensas que te van a correr de la casa, piensas que seguramente te van a meter preso, pero resulta que abres ese documento y tiene un sello que dice, todo ha sido pagado, alguien más lo pagó por ti. Y en ese momento entonces quedas libre de la deuda. Eso es lo que consumado es, significaba también en el mundo del comercio en aquel entonces. Una factura pagada. Consumado es también podría ser usada por un artista que completaba una obra, que había pasado por mucho tiempo cincelando un trozo de mármol, dándole forma, y de repente se da cuenta que está a punto de terminarlo, le da el último golpe, se aleja y lo mira y dice, está terminada. Esto es todo lo que implicaba esa palabra, hermano, y más. Consumado es. Ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que está consumado, con un poco más de detalle. En el punto número 2, ¿qué fue lo que se consumó en la cruz? Ya nos quedó claro que consumado es, significa misión cumplida, obra terminada, lo logré. Ya se cumplió todo, pero ¿qué fue lo que se cumplió? ¿Cuál es la misión que Jesús terminó? La respuesta es muy sencilla, hermano. La respuesta es la redención del pecado. La redención del pecado. El pecado es el más grave problema que los seres humanos tenemos. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Edén, hermano, el pecado nos separó de Dios. Nuestros primeros padres pecaron contra Dios, desobedecieron su mandato. Cayó Adán y con él, como cabeza de toda la raza humana, caímos todos. Por eso es que cuando rastreamos el ministerio de Cristo y lo comparamos con lo que la Biblia nos habla de Adán, encontramos una serie de contrastes y paralelos exquisitos en las Escrituras entre ellos dos. Eso no es casualidad, porque precisamente fue a causa de Adán, el primer Adán, que caímos en pecado. Cristo es llamado en la Escritura de alguna manera el segundo Adán. Es el que vino a acabar con el pecado, que es lo que separa al pueblo de Dios de él. Miren lo que dice 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve el contraste? Mire, Adán, mueren. Cristo, vivificados. Hay un contraste ahí. El primer Adán, hermanos, rodeado de placer en el jardín del Edén, desobedeció a Dios, ¿verdad? Con todas las comodidades.
sin ninguna presión, desobedeció. Cristo, el Hijo de Dios, bajo toda la presión del ayuno, del calor del desierto, venció en el desierto. El primer Adán, hermanos, extendió la mano y tomó el fruto y comió del fruto prohibido. Adán le dijo que no al diablo, cuando el diablo le dijo: si es tan fácil quitarte el hambre, simplemente di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que Cristo tenía poder de hacer eso. Y en lugar de eso, Cristo no comió, sino que bebió la copa de la ira de Dios. El primer Adán, hermanos, trató de esconderse. ¿Se acuerda de ese pasaje? El Señor lo comenzó a buscar. ¿Dónde estás, Adán? Señor, es que estamos desnudos, nos hemos escondido. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Comiste del fruto que te di? Ya el Señor sabía, obviamente, ¿no? Una pregunta retórica, a ver si era mentiroso. Señor, fue la mujer que tú me diste, echándole la culpa a su esposa, cuando el deber del esposo es proteger a la esposa. Cristo, sin embargo, viene y cuando la culpable es la esposa y es la que debería de recibir la ira, Cristo recibe la ira en la cruz por la esposa. Encontramos el contraste entonces entre Adán, que más bien quiere echar a Eva debajo del autobús, y Cristo que dice: no a ella, Señor, a mí, castígame por ella. Ireneo, hermanos, dijo lo siguiente: el Hijo de Dios se hizo hombre para que lo que habíamos perdido en Adán, es decir, ser conforme a la imagen y semejanza de Dios, lo recuperemos en Cristo Jesús. Cristo se ha hecho lo que somos nosotros para llevarnos a ser lo que Él es. Esta es una frase de Ireneo, uno de los primeros cristianos de la iglesia, y entendió muy bien estos contrastes entre Adán y Cristo. En Adán se distorsionó la imagen de Dios en nosotros, y es en Cristo que nosotros la recuperamos. La serpiente, hermanos, que tentó al primer hombre, ¿quién fue ese personaje? ¿Alguien se acuerda? El diablo, ¿no? Satanás vino, tentó, hizo caer a toda la raza humana. Entró el pecado en el mundo, con el pecado la muerte, la enfermedad y todas esas hermanos, circunstancias que nos aquejan. Maldición sobre el trabajo, maldición sobre dar a luz para la mujer, incluso maldición sobre la tierra. Incluso la tierra misma necesita ser, hermano, restaurada cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, porque todo eso causó el pecado, todo eso causó esa serpiente desde el principio. Cristo vino a revertir todo eso. Eso es lo que consumado es, significa teológicamente. La cruz no fue la derrota de Cristo. La cruz fue la derrota del diablo. Eso fue la cruz. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa fue la derrota de Satanás. Satanás está vencido, hermanos. El poder que Satanás tiene es un poder limitado, siempre bajo cuidado y supervisión y la soberanía del Señor. No fue un accidente la cruz. Estaba dentro del plan eterno de Dios. Dice que ya había escrito en el libro de la vida del Cordero los nombres de todos aquellos que iban a creer en ese sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Eso no fue un accidente. Claro, le causó mucho dolor al Señor, porque Cristo era verdaderamente un hombre y sufrió muchísimo en la cruz. No por el hecho de que fue un plan. Cristo fue a la cruz y dijo: esto está muy fácil porque esto no es un accidente que me está pasando por rebelarme en contra de los judíos. No, fue doloroso para él. Por lo menos, hermanos, 4 tipos de dolor, dicen los teólogos, que Cristo llevó en la cruz. No solamente fue el dolor físico, que sí, fue
horrible, lo vamos a ver en breve, pero había otros tipos de dolor también que Cristo llevaba en esa cruz. Por eso, muy bien, Isaías le llama varón de dolores. El primer dolor, el dolor de cargar con el pecado. Es un dolor grande para el Señor Jesucristo. Imagínese, usted que no es santo perfecto como Cristo, cuando usted peca y usted siente culpa, ¿qué siente? Dolor. Dele gracias a Dios si peca y siente dolor, porque sería un problema si usted peca y no siente dolor. La culpa, la conciencia, se puede sentir angustiado, se puede sentir incluso hasta enfermo físicamente a causa del pecado. Cristo, ahora imagínese, tú cuando pecas llevas el dolor que tuyo nada más, ¿verdad? Pero cuando el pecado del mundo estaba sobre Cristo, llevaba el dolor y la culpa que causaba el pecado de todas las personas que él había de redimir, desde Adán hasta la última persona elegida, hasta el fin del mundo. ¿Se imagina la angustia, el estrés? Ahorita voy a hablar un poco más del nivel de estrés que llevó Jesús cuando lleguemos al dolor físico. Pero todo esto implicaba la culpa, hermano, que de alguna forma reposó sobre el Señor. ¿Por qué cree usted que Jesús cuando estaba en Getsemaní dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa? Señor sabía lo que se venía, hermano. Siendo santo, siendo puro, siendo perfecto, era lo más normal que llevar la culpa y el dolor del pecado sobre sus hombros le causara angustia. Porque siendo el hombre más limpio, más santo, más perfecto que ha existido, se iba a volver el peor de los pecadores, en el sentido de llevar el pecado de todos nosotros. ¿Se imagina? Yo no soy el peor de los pecadores porque solamente llevo mis pecados. Pero ya alguien que lleva los pecados de todos, hermano, la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Imagínese al lienzo más blanco, más limpio, más resplandeciente, ensuciado con el lodo más sucio que existe. Esta era una contradicción prácticamente de pecadores lo que estaba llevando el Señor sobre él. El segundo dolor es el dolor del abandono de Dios. Porque en ese momento cuando estaba lleno de pecado, ¿qué dijo Jesús? Cuando gritó con todas sus fuerzas, ¿qué dijo? Elí, Elí, lama sabactini, Señor, ¿por qué me has abandonado? Si usted se da cuenta, esa es la lengua materna de Jesús. Elí, Elí, lama sabactini. Un autor dijo que es en la lengua materna que un ser humano expresa el más profundo de sus dolores. O sea, estamos hablando de aquí de alguien que es bilingüe, trilingüe, que habla muchos idiomas, ¿verdad? Pero si hay un momento de dolor, dice este autor, la persona expresa ese dolor en su lengua materna. Eso habla de la profundidad y de la seriedad de ese dolor. Y eso es lo que vemos a Jesús aquí, gritando en algún momento en que siente el abandono de Dios. Usted se imagina esa unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es conocido como el amor intratrinitario. En ese momento en que todo el pecado del mundo está sobre los hombros del Señor, el Señor siente de alguna manera ese abandono. Pero luego a ese dolor del abandono le sigue el dolor de la ira de Dios. Y este es el dolor de asentar el último golpe, ¿no? En el abandono es como si el padre volteara hacia otro lado, pero en la ira es como si se volviera al Señor y viéndolo lleno de pecado, asentara el último golpe sobre el Señor. Por eso Isaías dice que le plació de alguna manera quebrantarle al Señor. Que en ese momento estaba todo el pecado, hermano, del mundo sobre él, de su pueblo, de los escogidos. Y luego, el cuarto de los dolores, el dolor físico. La tortura. El filósofo y escritor romano Cicerón, que vivió en el siglo II, dijo que la crucifixión era el castigo más cruel y deshonroso, que ese era un castigo miserable y doloroso, y que solamente era apropiado para los esclavos. Cristo se hizo como un esclavo, hermanos. Por eso fue torturado hasta la muerte por los soldados romanos. A lo largo de la historia, los médicos han hecho un análisis
médico de la muerte de Cristo. Y por lo menos, hermano, han clasificado en 7 el número de dolores físicos que Cristo llevó. Empezando por la agonía en Getsemaní, cuando sudó como grandes gotas de sangre. Esta es una condición médica que se llama hematidrosis. Y esta situación, hermano, sucede cuando una persona está bajo mucho estrés. Y entonces es que las glándulas sudoríparas pueden mezclarse con algunos vasos capilares que se rompen y se mezclan con el sudor. ¿Usted alguna vez, hermano, ha estado estresado por alguna situación? En algún momento de mi vida, hermano, he estado estresado. Hace algunos años yo no sabía qué era el estrés. Yo no sabía qué era eso. La gente me decía, yo estoy estresado. Y decía, yo no sé qué es eso de estar estresado. Pero van pasando los años y ¿no? La edad, uno va aumentando y luego van aumentando las cargas de trabajo, los compromisos. Y hace como unos 5 o 6 años ya comencé a entender, digo, esto es estrés. Y en algún momento he tenido un cuadro de estrés crónico que sientes la presión, pero como con ganas de salir de tu oficina e irte corriendo por la calle, no sin rumbo. No sé, a lo mejor alguno de ustedes me entiende a qué me refiero, ¿no? Pero imagínese eso multiplicado, hermano, por todo lo que le viene al Señor. Ese nivel de estrés está intercediendo, está orando en Getsemaní y está, hermano, tan angustiado el Señor que se rompen, hermano. Imagínese el nivel de intercesión que está haciendo, que se rompen sus vasos capilares y se mezclan con las glándulas sudoríparas y el sudor fluye de su cuerpo como grandes gotas de sangre. A eso le siguió, hermanos, obviamente el arresto, la flagelación que le dieron los romanos. La película La Pasión de Cristo, dicen algunos historiadores que lo pinta muy bien, porque este no era un látigo cualquiera, se llamaba flagrum y tenía ciertamente en la punta pedazos de hueso, algunas puntas cortantes, de tal manera que cuando la persona era azotada, hermano, se dañaba profundamente el tejido muscular y provocaba un profuso sangrado. Los médicos dicen que este sangrado, cuando es muy exagerado, puede llevar a la persona a un shock hipovolémico, que es decir, es una pérdida de sangre muy extrema. Después de eso, hermanos, en el número 3, los médicos hablan de la coronación de las espinas, que también fue un castigo para su cuero cabelludo, haberle enterrado las espinas, y también tuvo que haber provocado mucho sangrado. Tenemos muchas terminales nerviosas, dicen los doctores, en el cráneo, y obviamente si hay muchos nervios que se están dañando con la punta de las espinas, es más dolor. El dolor cuando es, hermano, infligido en los nervios, wow, cómo duele. No sé si usted alguna vez ha ido al dentista y el dentista te está dando y te dice, dígame cuando le duele, y te dan ahí en un nervio algo que tú sientes que es un dolor como en la médula, no lo sabes explicar. Después de eso, hermano, le tocó cargar la parte de la cruz que llevó hasta el Gólgota, hermanos. Imagínese esta situación: sangrado, flagelado, con una corona de espinas, sangrado demasiado. Por eso la Biblia registra que hubo caídas en ese camino, ¿no? Por precisamente lo débil que estaba el Señor. Dicen los médicos que es muy probable que haya recibido severos traumas en los codos y en las rodillas al caer, porque posiblemente caía con mucho peso por el cansancio. Cuando tú caes con cuidado y te cuidas de no lastimarte, él caía desplomado completamente. Hubo un momento, de hecho, en que no podía más y tuvieron que poner a Simón de Cirene a ayudarle a llevar la cruz. ¿Usted alguna vez se ha dado uno bueno en el codo? ¿Cómo duele, hermano? En las rodillas, ¿cómo duelen las lastimadas en las rodillas? El Señor estaba completamente molido en su cuerpo. Pero todavía faltaba lo peor prácticamente, la crucifixión. Enterrarle, hermano, clavos en las muñecas, porque dicen los expertos que tuvo que haber sido en las muñecas donde fue clavado el Señor, y en los pies, donde precisamente están unos nervios que se llama el nervio mediano de la muñeca, que causa uno de los dolores más insoportables que puede experimentar una persona.
Una vez vi una película, no sé si alguna vez la vieron, de un hombre que fue a caminar a un lugar y lamentablemente una piedra le cayó en la mano y quedó atrapado. Y él tuvo que cortarse la mano para poder irse. Y llegó a un punto, perdón por lo crudo de la situación, está la película, ¿no? Fue real, basada en la vida real. Y llegó un punto en donde al llegar a cierto nervio no lo podía cortar. De lo fuertes que son los nervios. Tenía que hacerlo porque si no iba a morir ahí, obviamente, en el abandono y en el hambre. Estaba en un lugar inhóspito, alejado. Esos nervios fueron atravesados en Jesús, en muñecas y también los nervios de los pies. Cuando hay un dolor en el nervio, te lanza unas olas de dolor por todo el cuerpo. Tremendo. ¿Han oído el término dolor excruciante? Este término dolor excruciante se usa para decir, me está doliendo a un punto que siento que me mata el dolor. Bueno, ese término viene del latín ex crucis y precisamente se toma de la crucifixión. Significaba que el dolor producía un cierto nivel en la cruz que era excruciante, insoportable para un ser humano. El dolor puede llevar a una persona a la locura. A eso, en el número 6, le sigue la muerte por asfixia progresiva, porque la persona estaba en una postura difícil de poder respirar, ¿no? Por estar colgado, obviamente, eso oprimía el diafragma y tenía que levantarse para alcanzar bocanadas de aire y poder respirar. Eso generaba que cada vez que se levantaba alcanzara menos aire y eso provocó entonces una asfixia, estaba provocando una asfixia lenta. Y por último, cuando lo atravesaron en el costado con la lanza y salió sangre y agua, eso mostraba claramente que ya tenía un problema cardíaco. Se estaba generando ya un problema cardíaco que estaba a punto de llevarlo a un infarto. A eso se le llama una acumulación de líquido en una parte que se llama pleural o pericardio. Y todos los médicos han documentado forensemente la muerte de Cristo, que han llegado a todas estas conclusiones del dolor que Jesús llevó en la cruz. En esta parte, hermanos, en conclusión de este punto número 2, cuando Cristo está diciendo consumado es y está haciendo la redención del mundo, está destruyendo a Satanás y está revirtiendo los efectos del pecado en aquellos que iban a creer en Cristo, Él estaba diciendo, he terminado la misión. Como siervo obediente del Padre, he hecho todo lo que se me mandó. Me hice obediente, pero obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Pero no cualquier cruz, porque crucificaban a otra gente, ¿sí o no? Crucificaban a otra gente en los tiempos de Jesús. No, pero la cruz de Cristo fue diferente, porque los demás no llevaban el pecado de nadie. Él llevaba el pecado de los suyos a cuestas. Jesús estaba diciendo, he pagado la deuda. Ya no serán más esclavos del pecado. Los he comprado con precio de sangre. Me pertenecen. El diablo ya no tiene potestad sobre ustedes. Son míos. Son míos. Si ustedes me miran a mí y son salvos, nada ni nadie los puede arrebatar de mi mano. Consumado es una frase que a nosotros nos debe de llenar de gozo. Y eso es lo que vamos a ver en la parte 3, en la parte práctica. En el número 3, ¿qué significa consumado es en la práctica? Varias cositas les tendría que decir. Número 1, es un llamado a ya no tratar de añadir a la obra de la cruz. Ya no podemos añadir a la obra de la cruz porque está consumada esa obra. Todas nuestras buenas obras no son para ser salvos. Son por amor a nuestro Dios que nos ha salvado. Actuamos ahora como sus hijos porque nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Acuérdese la diferencia entre justificación y santificación. Justificación es llegar a ser hijo de Dios por la fe. Santificación es actuar como hijo de Dios, que es lo que ahora ya eres por la fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe.
La cruz no necesita ser mejorada. Ese sacrificio ya es perfecto. Jesús no nos ama, hermanos, por ser hermosos. Amén. No, es su amor el que nos hace hermosos. Hablando espiritualmente, obviamente, ¿no? No es el que alguien se la crea. Físicamente, ¿no? Créasela espiritualmente, por supuesto. No, son hermosos, hermano. Cuando Jesús dijo, hermanos, consumado es, lo dijo por nosotros, hermano. Lo dijo por nuestro pecado. La deuda está pagada, el camino al Padre está abierto, ya no hay nada que tú puedas añadir. No puedes mejorar la cruz, no puedes mejorar el sacrificio, solamente cree. Ya no hacen falta más sacrificios, no hay que repetir el sacrificio. Otra cosa, una segunda cosa que les diría sobre lo que consumado es representa para nosotros en la práctica es que es un llamado, sí, a vivir en libertad, porque no es por obras que vamos a lograr nuestra salvación, pero también es un llamado a vivir en santidad. Porque si lo dejamos solamente con el punto número 1, alguien lo puede abusar y decir, no, ya no hay nada que yo pueda añadir, no tengo que hacer nada, ni leer la Biblia, ni orar, ni congregarme, ni servir, ni ofrecer mi vida al Señor. Al cabo y al fin ya todo está consumado en la cruz. Esa es una parte. Pero la otra parte es que ese no es un llamado a vivir en libertinaje. Esa no es una licencia para vivir como tú quieres. No nos confundamos, hermano. Consumado es, sí significa que la culpa ha sido removida, pero también significa que por lo tanto no deberíamos de seguir siendo esclavos de ese pecado. Las religiones, hermanos, que enseñan salvación por obras dicen así, dicen, obedece para que Dios te acepte. El Evangelio de la Gracia dice, he sido aceptado por Dios, por tanto, obedezco. Hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios, a guardar sus mandamientos, a vivir en santificación, porque claramente la palabra no miente. El Señor dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Un tercer punto que yo les diría, hermanos, es también que consumado es un llamamiento, en primer lugar, en rendirnos completamente al Señor, pero también a nunca rendirnos ante la vida y las situaciones que nos toca enfrentar. Cristo es un ejemplo de valentía para nosotros, hermano. Consumado es una prueba de que Jesús no se rindió. Jesús no se dio por vencido en ningún momento, sino hasta que logró completar la misión que le había encomendado el Padre. Dice que el Padre no escatimó en nada, sino que nos dio a su Hijo. Y cuando el Hijo vino, Él se entregó plenamente también, sin guardar nada para sí, sino entregándolo todo para nosotros. Entonces, consumado también es un llamado a nosotros a vivir en valentía, a vivir en fe, a vivir en esa victoria que el Señor logró en la cruz, a levantarnos de las pruebas que a veces nos pasan en nuestra vida y seguir adelante. Porque el Señor Jesús no solamente dijo consumado es muriendo en la cruz, sino que también ya había dicho a sus discípulos, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Mire lo que dice Lucas 9:23, nuestra última cita de hoy. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Es un llamado también entonces, hermanos, a seguir adelante. La obra el Señor ya la terminó en la cruz. Ahora a nosotros nos toca, hermano, seguir al Señor. La salvación es gratis. El discipulado nos costará la vida. No sé si esas frases resultan confusas para alguien. Pero entonces ¿es por fe o es por obras? No se confunda. Le estoy diciendo que la salvación es gratis. El discipulado nos costará la vida. Si no, explíqueme por qué muchos misioneros que fueron a llevar el evangelio a muchas partes en el pasado murieron en la misión. ¿Acaso lograron su salvación por medio de su muerte? Claro que no. Eran hijos de Dios, pero estaban dispuestos a darlo todo por el Señor.
En conclusión, hermanos, en conclusión, cuando nuestro Señor Jesucristo fue juzgado y condenado ante un juez terrenal, lo fue para que nosotros pudiéramos ser juzgados y absueltos de la condena que merecíamos ante el juez celestial. Eso es lo que consumado significa. El Señor nos ha salvado, ha terminado toda su obra, nos ha dado ejemplo para que nosotros también, hermano, tomemos nuestra cruz, le sigamos y le sirvamos. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. No se pongan en pie todavía, simplemente te quiero pedir que cierres tus ojos. Y antes de ponernos en pie, yo te quiero decir una cosa, hermano. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás orando? Sí. ¿A qué horas oras? ¿Oras por la mañana, mediodía, por la tarde? ¿A qué horas es tu hora de oración? Porque no es la pregunta si oras por los alimentos o para dormirte, no. La pregunta es si estás orando. Si tienes una vida de oración, que tú apartas un tiempo, 20, 25, 30 minutos al día, te arrodillas y oras. Ok. ¿Estás leyendo la Biblia sistemáticamente? ¿Estás alimentándote de las Escrituras? ¿La lees continuamente? ¿Vas avanzando sobre los libros y disfrutando y aprendiendo y conociendo más al Señor? Ten mucho cuidado de no leer la Biblia para ser visto. Nosotros leemos la Biblia para ver a Dios, no para que los demás nos vean a nosotros leyendo la Biblia. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cómo estás de verdad espiritualmente? Los que servimos, especialmente los que servimos, yo les hago un llamado, hermanos. Tú que predicas, tú que ministras, tú que presides, tú que lees la Biblia, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque solamente, hermanos, teniendo una vida espiritual saludable, podemos verdaderamente vivir un cristianismo como al Señor le place, como el Señor quiere. Si nosotros, hermanos, no tenemos una vida espiritual saludable, somos presas de la tentación, somos presas en todo momento de cosas que a Dios no le agradan, perder el tiempo incluso en muchas distracciones y entretenimiento en lugar de cultivar nuestra vida, nuestra comunión incluso con la iglesia, nuestra comunión incluso con nuestros hermanos en la fe, el servir a Dios, todas esas cosas que son buenas, hermano. Gracias, Señor. Te pido que hables a cada corazón, Señor, el día de hoy y nos ayudes, Señor, en las cosas que nos faltan hacer. Un día hermoso para celebrar la cena después de haber oído este sermón y para adorarte también, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana. Yo sé que espiritualmente su más grande necesidad, Señor, es estar bien contigo. Y de allí todas las demás cosas fluirán. Tú les darás la sabiduría, el entendimiento y harás la obra, Señor, en sus vidas. Gracias. Vamos a estar en pie, hermanos, por favor. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.